Live. Perdón, tenemos un poquito de retraso, pero ya vamos. Soy Catalina Allende, directora ejecutiva de ESG Hoy, la primera multiplataforma chilena con foco en temas medioambientales, sociales y de gobernanza. Desde esta tribuna queremos desmenuzar lo que está ocurriendo en Chile y el mundo con estos tres criterios: el medio ambiente, lo social y la gobernanza corporativa, conceptos que llegaron para transformar la manera de hacer empresas, de ser director y de analizar las compañías, no solo por parte de los accionistas, de manera cada vez más importante también por los stakeholders. Agradecemos a nuestros socios estratégicos que creen, tanto como nosotros, en que estas tres letras no solo llegaron para quedarse, sino que están empujando el carro de una nueva economía, de una nueva forma de vincular los negocios con la sociedad. Los voy a nombrar a cada uno: SQM, Engie, Capital, Plan Vital, DCI, Arauco, Scotiabank y Aguas Andinas. Todos ellos hacen posible esta transmisión y todo lo que estamos haciendo a través de ESG Hoy. Los quiero invitar también a suscribirse a nuestro ESG Hoy, a través de esghoy.cl, a nuestro newsletter, que cada martes llega un influyente grupo de ejecutivos con las principales noticias y tendencias de Chile y el mundo también. Los invito a seguirnos en todas las redes sociales, especialmente en LinkedIn. Cada vez hay mayor demanda por la transparencia, por reportar acerca del cambio climático, la economía circular, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, los desafíos sociales como el trato hacia los trabajadores, las políticas de conducta comercial, la ética, la prevención de delitos. Tenemos una nueva ley que abre desafíos enormes a los compliance. ¿Cómo medir todo esto? ¿Cómo medir ESG? Es lo que nos convoca hoy. Es una pregunta, sé que amplísima, pero vamos a tratar aquí en los próximos 40 minutos de sacar algunas buenas conclusiones. ESG mide en qué medida una empresa, un proyecto, su negocio es capaz de actuar de manera sostenible frente a estos tres factores: ambiental, social y de gobernanza. Pero no voy a hablar más porque para eso estamos aquí ya con dos expertos. Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance. Buenas tardes, bienvenida. Susana. Ahí Muchas gracias, Cata, por la invitación. Eso, bienvenida. Y Gonzalo Riederer, socio del área ESG Assurance en PwC Chile. Bienvenido también. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bienvenido y bendito además por lo demás aquí entre estas dos mujeres. Entonces partamos de inmediato, Susana. Vamos de lo general a lo específico. ¿Qué tan complejo es medir ESG? Bueno, la verdad es que no es complejo medirlo, porque si es que uno lo trata de bajar y lo trata de llevar en el fondo a áreas específicas y a temas y a parámetros concretos y a distintos criterios, la verdad es que no es muy difícil medir. Yo creo que el mayor desafío hoy día es con la G, porque la E y la S son súper binarias para poder medirlas. O sea, una empresa se puede poner metas como tener economía circular, huella de carbono cero, cierta relación con las comunidades, etcétera, donde efectivamente la E y la S se pueden llevar muy tangibles. Yo creo que lo que ha sido más difícil hoy día y lo más intangible ha sido esta G, que lamentablemente la confundimos solamente como que fuera el directorio prácticamente. Decimos gobernanza, gobierno corporativo, directorio, siendo que la G es mucho más amplia que eso, pero la G también se puede medir y yo creo que es un gran desafío de las empresas de medirla, pero para poder medir la G se tiene que entender que todas las áreas de la empresa están involucradas en la G, todos le aportan un granito de arena a esta G, con las distintas políticas, procedimientos, pero principalmente, o para mí una definición de la G es el cómo se están haciendo las cosas en la empresa, desde obviamente la eficacia del directorio, pero también cómo nos estamos relacionando con los stakeholders, cómo estamos cumpliendo en términos de compliance, ética, transparencia, riesgo y manejo de crisis, cómo están los incentivos, las compensaciones. O sea, es más amplio y yo creo que para medir, en el fondo, es la más difícil o la que presenta un mayor desafío. Es cierto, Gonzalo, eso de que la G, si la G es débil, la E y la S no pasa nada, digamos, es difícil que se puedan mover. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. A mí me parece que esto del ESG de verdad que tiene que incorporarse al ethos de las compañías, si no, no tiene ningún sentido. O sea, tiene que partir de que realmente la compañía lo meta en su propósito, ¿ya? Tú puedes reportar, puedes medir temas de ESG, hablar con tus distintos stakeholders sobre esto y podría perfectamente estar maquillando cada uno de esos temas.
¿ya? Que es este riesgo del greenwashing que está presente. Pero cuando tú incorporas esto en la estrategia, ¿ya? ¿Realmente crees que hay que ser una empresa que esté comprometida con ESG para ser sostenible en el tiempo? Eso empieza a cambiar y empieza a mover todo, ¿ya? Realmente, ¿ya? Y a mí me parece que la importancia que ahí habla Susana de la G es súper relevante. Obviamente esto ha evolucionado desde la E, ¿ya? Ha empezado de la E y ahí obviamente varios reguladores han estado apretando las tuercas para que eso ocurra, pensando un poco en que el problema más tangible es el cambio climático, que lo vemos en todos lados. Pero efectivamente, para que esto sea efectivo, yo creo que la G tiene que funcionar de forma adecuada, ¿ya? Y ahí complementando, perdón, pero lo que decía Gonzalo, que efectivamente es súper relevante. O sea, todos los casos de greenwashing, si es que uno los analiza, son por no tener una buena G. Vámonos al caso, por ejemplo, de Volkswagen, que es uno de los más bollados, una empresa con un código de ética maravilloso, con una estrategia medioambiental increíble, pero que en el momento que tiene que entrar a Estados Unidos considera que la regla de las emisiones en Estados Unidos es muy estricta, por lo tanto falsean esos emisores. Se desmorona todo como un castillo en naipes. ¿Y qué es lo que refleja eso? Que no tenían una buena G. Efectivamente, como decía Gonzalo, no lo tenían bien incorporado en el propósito de la empresa, y yo creo que la G también tiene mucho que ver con los valores, y creo que lamentablemente los valores se usan como marqueteros. O sea, yo creo que no hay ninguna empresa que no tenga los valores declarados en alguna parte, pero si empezamos a comparar, todos esos valores son comunes en el fondo, como honestidad, transparencia, pero realmente las empresas hicieron el ejercicio, y acá desde el directorio, de decir, bueno, ¿cuáles son los valores de las personas que componen esta empresa para poder llevarlos a los valores de la empresa? ¿Cuántas personas preguntan en las mismas entrevistas de selección de personal cuáles son los valores, o tratan de medir los valores de las personas que están contratando? ¿Cuántos de los incentivos también están puestos por seguir esos valores llevados a un propósito? Y yo creo que ahí está el gran desafío, y donde también, como es más intangible, como hablábamos antes, cuesta más medir. ¿Y cuán atrasados estamos entonces de que los directorios, o de que en el fondo los directores ejecutivos tomen el tema en sus manos? Yo creo, si es que hablamos de Chile, yo creo que todavía estamos bien atrasados. Y estamos bien atrasados porque este concepto que llegó en el mundo ya hace tiempo y que viene para quedarse y que se empieza a tomar en serio, yo creo que en Chile somos súper legalistas. Entonces, mientras hasta este año que salió en el fondo la 461 y todo, bueno, ahora cómo vamos a reportar ESG, pero creo que en Chile tomamos el concepto hace años, pero muy desde la E y la S. Y como decía Gonzalo antes, como que se llevó al tema medioambiental, entonces soy sustentable, pero en buen chileno, a mí a veces se me aprieta la guata cuando veo empresas que están súper arriba en los rankings ESG y que sé, por ejemplo, que no tienen nada de compliance. Digo, no puede ser. O sea, parte fundamental de los ESG, o parte fundamental de esta G, también es compliance, también son las buenas prácticas corporativas, y si es que eso no lo tienen incluido, da lo mismo que tengan, o sea, y siempre lo digo, da lo mismo que una empresa tenga huella de carbono cero si es que por el otro lado es corrupta, para decirlo con todas sus letras. Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante primero partir desde la G, y creo que en Chile no se le ha dado el peso que tiene la G. Se ha llevado más como a checklist, y siempre pensando en empresas más grandes, como con estos reportes a la CMF, como ya, listo, cumplo, listo, nos quedamos tranquilos y miramos hacia atrás, pero no sé si es que existe. Yo creo que hoy día más, pero creo que la 461 de la CMF fue un gran incentivador de eso, de decir, bueno, efectivamente, ¿cómo lo estamos haciendo en todas las áreas? Queremos tener visibilidad de esto, queremos medir, y queremos incluso llevarlo a la política de incentivos. Plantea la Susana el tema del compliance, Gonzalo. Al final, ¿qué tan clave resulta el compliance, que tiene un rol fundamental al final del día de ser como el articulador, ¿no es cierto?, de que las cosas pasen. Sí, yo lo encuentro fundamental y lo asocio mucho, la verdad, con el tema de la ética. Yo creo que la ética aquí es lo que debería mandar. O sea, de verdad que acá es fácil perderse, tal como decía Susana, en el checklist, de ir y dando check a temas que uno va cumpliendo, pero si uno no es ético y tiene claro cuáles son las cosas buenas y las cosas malas, las empresas, la verdad, que pueden perder el rumbo fácilmente. A mí me parece que el compliance es
es casi higiénico. O sea, si tú no estás cumpliendo con las reglas, o sea, de verdad que no podéis construir nada. Es imposible construir nada. Si no tienes eso, no podéis construir nada. Es como lo básico para realmente poder comenzar el camino. ¿Es el área más desafiada hoy día en las compañías? Yo creo, Cata, y ahí creo que es importante como tal vez reforzar, y acá la definición del compliance más amplia, en el fondo, que no es solamente compliance igual cumplir con la ley, sino que es el cómo se hacen las cosas. Y en ese sentido, y llevándolo a esa definición, yo creo que de todas maneras es el área más desafiada, porque lamentablemente, como en Chile somos súper legalistas, terminamos a llevar el compliance y ya listo, tengo que cumplir y prevenir estos delitos. Yo siempre lo dije, sobre todo con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que existe en Chile desde el 2009, y que dice, las empresas son responsables por delitos que cometan sus empleados. Esta ley partió con 3 delitos en el 2009, hoy día tiene más de 20, y con la ley de delitos económicos quedan más de 200. Pero ahí es cuando, entonces ahora me tengo que preocupar de este delito. Yo siempre decía, una empresa constructora, la ley de pesca seguramente ni le afecta, no se tiene que preocupar de los delitos de la ley de pesca que se incluyeron en la ley, se tienen que preocupar de los delitos laborales porque tiene un montón de riesgos laborales, porque tiene un montón de trabajadores. O sea, el ver el más macro, yo creo, y acá soy súper crítica en esto, que a veces nos falta, nos tendemos a cegar como que ya, esto me dice la ley, entonces voy corriendo hacia allá, en ver efectivamente a dónde están los riesgos de la empresa y el cómo estoy haciendo negocio. Y acá algo súper claro, si es que uno quiere evaluar la cultura de una compañía, como decía Gonzalo, y la cultura ética, uno también tiene que ver dónde están las zanahorias de esa empresa. Cuando puedo tener, y es lo mismo que hablábamos del caso Volkswagen en el fondo, pero yo puedo tener todos los manuales perfectos, puedo estar cumpliendo perfecto con la regulación, pero si finalmente la zanahoria la tengo solamente en el qué, la tengo solamente en el resultado final, cuando yo le puedo estar diciendo a un ejecutivo, mira, acá somos súper éticos y hacemos las cosas súper bien, pero yo solo te voy a pagar el bono si te consigues sí o sí este negocio, si te consigues sí o sí este permiso, si nos ganamos sí o sí esta licitación. Por lo tanto, esa persona, que muchas veces tendemos a ver como personas éticas y no éticas, como buenas y malas, no existe. Todos tenemos eso, todos tenemos el angelito bueno y el angelito malo en nuestra cabeza, y todos nos podemos comportar distintos de acuerdo a las circunstancias, y por lo tanto, en ciertos minutos, cuando en ese minuto que la persona está ahí, que dice, sí, esto no se hace, pero bueno, pero todos lo hacen, todos pagan, mi competidor también está dispuesto a pagar, me tengo que ganar este negocio, es lo que va a sustentar a mi familia, me he sacado la cresta por esta empresa, por lo tanto me lo merezco, etcétera, etcétera. En ese minuto, esa persona, por mucho que haya escrito 10 veces en el pizarrón, no pecarás, no sé, o te portarás bien, o no pagarás soborno, etcétera, etcétera. El incentivo que tiene en ese momento es gigantesco. Entonces yo creo que el compliance hay que entenderlo desde esa cultura, no de una cultura de que tenemos gente ética o no ética, o que tenemos gente buena o no buena, sino que tenemos gente que se puede comportar distinto dependiendo de las circunstancias distintas, y que yo como empresa, si solamente le pongo la zanahoria en el fondo, dependiendo del resultado y no el cómo llegó a ese resultado, finalmente podemos, sin quererlo, estar generando una conducta indeseada. ¿Y cómo tratar de que esto ocurra, Gonzalo? O sea, de que efectivamente pasemos de una cosa más maquillada a una cosa de verdad. ¿Cómo hacer que eso pase? Necesitamos normativa, autogestión. ¿Qué debería ocurrir para que esto se apure? La verdad es que hoy día en Chile la 461 lo que hace es obviamente dar un marco, ¿ya? Que yo creo que es una ganancia ya. Da un marco, da un mínimo para las empresas para empezar a reportar, muy desde el foco de la materialidad financiera, ¿ya? Muy mirando mucho al inversionista por ahora, ¿ya? Muy por el lado de la E también, ¿ya? Algunas cosas también de las otras letras, pero cuando vemos, por ejemplo, Europa, la norma que salió este año en Europa, claro, evidentemente esa ya incorpora este tema de la doble materialidad, incorporando otros stakeholders. Evidentemente yo creo que esto debería decantar hacia allá. Ahora, ¿cómo nosotros también nos aseguramos de que lo que se esté reportando en términos de sostenibilidad esté bien? Creo que ahí entra un concepto clave, que es la confianza en la información ESG que reportan las compañías. Hoy en día a mí me parece que hay una brecha muy importante entre la calidad de la información financiera que reportan las compañías con la calidad de la información ESG que se reporta, ¿ya? Hay varios temas donde se está el debe, especialmente el tema de controles, de procesos, de los sistemas que apoyan esos reportes,
y es un camino que hay que transitar, porque la verdad que lo peor que puede pasar es que empiecen a explotar casos, evidentemente, donde alguien esté maquillando el dato, pero también donde alguien se esté equivocando groseramente, ¿ya? Si un día alguien reporta un indicador y al siguiente año reporta, no, me equivoqué, sabes que era el 50% de eso, o era el doble, escucha, ¿cómo gestionamos esto? ¿Qué información me estás pasando a mí como stakeholder? Entonces creo que hay un camino que transitar importante en términos de la calidad de la información que se está reportando en ESG por parte de las compañías. ¿Ha tenido el efecto deseado la 461 o todavía tiene mucho? Porque tampoco había un análisis, han habido algunos estudios independientes, pero no había un análisis de parte de la autoridad, ¿no? Pero yo creo que sí ha tenido en las empresas. O sea, efectivamente la 461 movió el foco y empezó a exigir el tema de reportabilidad y ESG. Este fue el primer año, entonces obviamente tampoco todavía entran todas las empresas, pero la 461 movió el piso. O sea, yo creo que sin 461 estaríamos, no sé, en el fondo igual que el año pasado. No es porque, esto es una tendencia mundial, hay que reportar, es que las empresas mágicamente iban a empezar a reportar. Entonces, solamente el hecho de tener que ir contestando las preguntas, de tener que reportar, de preocuparse de que lo que se reporta sea verdad para no entregar información falsa al mercado, solamente eso ya mueve el piso. Entonces, no sé cuál era el efecto que se decía, ahí no tengo esa información, pero que ha habido un avance, sí, yo creo que es una tremenda oportunidad. Creo que a veces, yo he escuchado de todo, o sea, he escuchado desde directores de empresas que dicen, ¿hasta cuándo nos llenamos de más regulación? Y yo siempre digo, porque la 461 va con los estándares internacionales. La CMF hizo un trabajo increíble de ver cuáles eran todos los distintos tipos de reportes, de mezclarlo. Incluso yo para hacer clases uso mucho el resumen del principio de la 461, donde dicen cómo la construyeron, porque ahí están todos los distintos estándares. El trabajo que se hizo fue súper bueno, pero muchos que dicen, ¿pero por qué me exigen más? Ojo, si esto es un primer paso, esto es para que la empresa reporte. Acá no te están diciendo, usted me tiene que reportar que es huella de carbono cero, que no. No, usted tiene que empezar a medirlo, porque lo que no se mide no se gestiona. Y lo que pasa muchas veces con ESG es que es mucho más fácil pensar que estamos haciendo todo bien y quedarnos ahí. Y sobre todo lo que yo hablaba antes de la G, como que sí, ya hay checklists, pues llenamos todo que sí, pero al final no lo estamos haciendo y ahí corremos los riesgos que mencionaba Gonzalo antes. ¿Qué pasa con los tiempos de medición? Porque medir una vez al año tampoco sirve, ¿no es cierto? Porque no vaya a remendar algo 12 meses después. ¿Cómo debiesen ser los tiempos en la medición de ESG, Gonzalo? Sí, ahí yo tengo una opinión que viene mucho de la comparación con la información financiera. O sea, a mí me parece que las compañías deberían medir en los mismos tiempos que están midiendo la información financiera sus indicadores ESG para poder gestionarlo. O sea, aquí, si una empresa te dijera que una vez al año cierro cortina y voy a ver cómo me fue, estamos mal. Sería medio extraño. Entonces, la verdad que las compañías están viendo reportes de gestión semanalmente, una vez al mes el directorio se entera de cómo le está yendo. Ahora, claro, pasar de un año a eso puede ser difícil, pero la verdad que hay que empezar a ir hacia allá, porque tal como tú dices, o sea, mirar un dato, mirar el muerto al final del año, y decir, chuta, no me fue tan bien, es como, la verdad que no suena muy razonable, y entendiendo la importancia que tienen hoy día estos indicadores para muchos stakeholders, y aquí me detengo un poco, hay empleados, y a mí me ha pasado que te preguntan de esto, o sea, no es, y hoy día la lucha de talento es tremenda, entonces tú necesitas saber, más o menos con una temporalidad razonable, cómo te está yendo, porque te preguntan, los proveedores igual te preguntan, entonces hay mucha gente que está mirando estos datos y evidentemente tener una foto anual a mí me parece insuficiente. Pero acá hay un tema interesante y acá, o sea, lo puedo hablar desde la experiencia que nos ha tocado a nosotros midiendo la G. Nosotros hoy día tenemos un producto que se llama G-Metrix para poder medir la G de los ESGs. Y hemos trabajado ya con varias empresas en Chile, pero ahora estamos con una en Europa, empezando con una en Estados Unidos. Y ahí ha sido súper interesante las diferencias entre Chile y ver en el fondo la europea, que la europea es increíble porque finalmente nos termina desafiando también mucho más, como diciendo, sí, tal vez que yo esto sí lo voy a medir una vez al año porque no tengo capacidad de medirlo más seguido en el fondo, pero nos decían, pucha, sería súper interesante que nosotros podamos como la misma plataforma ir
perdón la palabra, pero updateando, ¿no? ¿Cómo se dice? Como haciéndole un update a la información, perdón, decimos la palabra, pero en el fondo como haciéndole un update a las distintas políticas, procedimientos, en la medida que se vayan, que vayan cambiando, porque no todo cambia en un momento. También, no sé, temas en 3 meses tal vez no cambia tanto, en un año cambia mucho, pero es interesante, y acá yo creo que el gran desafío para las empresas es querer ver, es querer tener visibilidad de lo que está pasando, porque muchas veces, y vuelvo a que en Chile somos tan legalistas, que sale la 461 y las empresas dicen, no, tengo que cumplir con todo mañana. No, lo importante de ver, lo importante de los reportes, lo importante de eso es decir, tal vez, no sé, si es que lo llevamos a la G, por ejemplo, tal vez hoy día no estoy haciendo nada con los stakeholders, pero sé que los stakeholders son un punto importante de la G, y por lo tanto en mi plan tal vez 2024 me lo voy a poner como un plan, y tal vez hoy día me voy a dedicar a otros temas, pero solamente el hecho de ver, solamente de tenerlo ahí te hace saber y decir, sí, acá tengo una falencia, acá no estoy haciendo nada, acá no me estoy preocupando. No ver te termina llevando finalmente a los temas comunes que se hablan y a pensar y volviendo a que, no sé, ESG es solamente lo ambiental, o que la G solo incluye la efectividad del directorio y nada más. Entonces, el verlo permite a la empresa crear estrategia para alcanzar esas metas. Y esa estrategia va a ser de largo plazo, y yo creo que más allá que reportar más, porque creo que es impracticable reportar más de una vez al año, pero si la empresa logra tener su hoja de ruta y logra saber cómo va avanzando en cada uno de los temas y lo pone como parte del corazón de la empresa y no lo deja como algo aparte, como que solamente me preocupo, como tengo que reportar en marzo, en febrero todos así, ¡guau! Ya, y después hasta febrero del próximo año lo dejé de lado y se me olvidó, porque no, ahí obviamente vamos a tener un problema. Y ahí obviamente una vez al año no es suficiente, pero si la empresa se lo pone dentro de su estrategia, la empresa lo va midiendo y haciendo como estos updates constantes, después ni siquiera tiene que gastar tiempo el próximo año cuando tiene que reportar, porque ya tiene esa hoja de ruta, ya tiene esa historia. El gran problema es que generalmente somos súper cortoplacistas, entonces hay que reportar, la memoria, febrero, listo, después pasó el tiempo, febrero de nuevo, y más encima todos de vacaciones, entonces todos corriendo. Entonces yo creo que ese es el gran desafío. Sí, yo bueno, solo aportar ahí un comentario sobre eso, y yo creo que esto de las metas me parece súper importante, ¿ya? Porque la verdad que esto de ESG, de la sostenibilidad, tiene esta característica de que tú haces explícita tus metas, tus objetivos en muchos casos. Y ahí se relaciona mucho con lo que yo les decía de la confianza, que yo creo que en nuestra sociedad hoy día hay una crisis gigante de confianza. Entonces, por ahí Maturana decía que para tener confianza hay que ser honesto, y para ser honesto, bueno, hay que cumplir las promesas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a poner ahí promesas o objetivos que finalmente no se cumplen, creo que empieza a perjudicar mucho todo este proceso. Entonces, esto de ir midiendo, de ir gestionando, de medir, de entender esto del reporte como algo que me sirve a mí para gestionar, o sea, que me importa al final el performance real que tengo sobre sostenibilidad, es súper importante. Y creo que es un camino que también las compañías tienen que transitar, y de nuevo se vuelve a lo mismo. Si está en la estrategia, tal como decía Susana, si está realmente en el propósito de la compañía, eso va a ocurrir. Si no, estoy seguro que no va a ocurrir. ¿Qué sectores están más avanzados en tener esta estrategia metida en el corazón del negocio hoy día, pensando en sectores económicos? Yo, más que yo en los sectores, prefiero decir como tipo de empresa. Yo creo que las multinacionales están mucho más avanzadas. O sea, como que vienen con esto hace rato, vienen... Y en ese sentido, también tienen una gran labor en la economía de empujar estos temas, porque ya los traen, por así decirlo, más en el ADN. Y después de sectores, yo creo que depende demasiado de la empresa. O sea, obviamente nos podemos ir al reporte, pero ahí sabemos cuáles son las que tenían que reportar. Y en el fondo ahí también habían bancos, compañías de seguro que incluso lo hicieron como forma voluntaria, pero yo creo que hay mucha diferencia en el tipo de empresa. No sé, si es que es como empresa hiperfamiliar, así súper cerrada, o empresa que es más abierta, que tiene directores independientes, o sea, y ahí uno se da cuenta que esto parte literalmente del directorio. Empresas con buenos directorios, y no hablo de que personas individualmente sean como buenos profesionales, sino que
buenos equipos que se complementan, que tienen como un directorio sólido, que les gusta ver cosas de afuera, que tienen los ojos abiertos, que quieren lo mejor para la empresa, andan como avión en estos temas. Versus empresas como la antigua, por así decirlo, con el directorio que todavía es como medio de papel, que nos juntamos a tomar cafecito, que no nos tomamos en serio el cuento, están súper atrasadas. Entonces, no me atrevería a decir este sector va mejor que otro, sino que yo creo que hay empresas en Chile hoy día que lo están haciendo súper bien y que se han puesto la camiseta completamente con esto. Y también creo que hay empresas que lo están haciendo súper mal. Gonzalo, ¿tu visión? ¿Cuál es tu visión de cómo está en el fondo? ¿Cuál es la geografía empresarial? Sí, yo también creo que hay una diversidad. Efectivamente, por ejemplo, las mineras tienen cierto grado de avance debido, obviamente, a que han estado presionadas por los temas ambientales hace rato. Ahí tú puedes ver que quizás van un poquito más avanzadas. Pero efectivamente yo creo que depende mucho de cómo está conformado el directorio, con quién está ahí, cómo levanta la voz con cada tema y cuál es la visión que tienen de esto también. Porque a mí, yo veo a veces que hay un poco de miedo en qué reportar por parte de las compañías. Pero esto tiene una vuelta de tuerca bien importante. O sea, yo el otro día leí un artículo y había un inversionista que decía, yo voy a meter plata en las compañías que tienen mayores emisiones de carbono, porque ahí es donde yo me quiero meter y tratar de cambiar eso. Claro. O sea, en vez de esconder la basura. Claro, o sea, él si quiere ser activo en eso, está buscando eso, que es totalmente lo contrario a lo que uno podría, es súper contrainstituido. Entonces, creo que hay que darle una vuelta y de verdad entender que uno tiene que reportar su foto. Lo importante es explicar lo que se está reportando a tu realidad y después ponerte un objetivo que parezca razonable y que se entienda que ahí tú tienes un compromiso real con la sostenibilidad. A mí me parece que eso es. Y también puedo decir algo que tal vez no es tan políticamente correcto, pero que también como que cada vez que lo veo, hay muchas empresas que no tienen mucho que hacer, o sea que el gran aporte no es en el medio ambiente, sino que tal vez que el gran aporte puede ser en la G o en la S, pero lamentablemente como todos los rankings, como todos los índices, como todos parten con la pregunta medio ambiente, finalmente también a veces se terminan generando incentivos perversos. O sea, nosotros mismos en Ambiente Compliance pusimos una vez un reciclaje de baterías porque para contestar uno de los cuestionarios y que ya sí somos súper sustentables. Después yo decía, qué cosa más ridícula, o sea, tenemos un par de controles remotos con un par de baterías que ni siquiera se están a perder nunca, pero para poder contestar la pregunta, sí, tengo el reciclaje de baterías. Entonces, hay muchas cosas que nos terminamos entrampando y lo terminamos llevando como, de nuevo, a la parte como más legalista, listo. Entonces, porque me lo preguntan, lo hago, siendo que hay empresas que pueden hacer un aporte gigante en la G o en la S y que no tienen tanta implicancia medioambiental. Obviamente una minera o una empresa que tiene como que contacto con la tierra, con el medio ambiente, tiene mucho más implicancia medioambiental, pero yo creo que también nos falta un poco eso, como que poder así respirar y decir, listo, esta va a ser mi estrategia de ESG. Y tal vez que no va a tener nada de E porque no tengo ningún impacto en la E. Pero así estamos todos corriendo, cambiando las luces LED, poniendo no sé qué, y que el impacto es así enanito versus focalizarse en lo otro. Acabamos de conocer... Dale, perdona, dale, Gonzalo. Súper cortito, porque yo estoy muy de acuerdo con eso que dice Susana. Por ejemplo, hay algo que está medio en la sombra y que muchas empresas colaboran inmensamente en esto y de repente no lo hacen explícito en ningún lado, que hay compañías que realmente aportan, por ejemplo, el tema de la movilidad social, que contratan gente que quizás no está tan capacitada cuando salen de la universidad o en algo técnico, la capacitan, le enseñan inglés y bueno, y en 5 o 10 años tienen un grupo importante de gente que realmente mejoró su calidad de vida y mejoró la calidad de sus familias y eso no está medido. Entonces es algo que, claro, tú dices, oye, yo estoy teniendo un impacto súper positivo en la sociedad con mucha gente y bueno, eso nadie quizás lo mide y está un poco relacionado con lo que dice Susana, que si uno se enfoca solo en la E, bueno, se pierde un poco. Oye, acabamos de conocer la estructura de la taxonomía que está haciendo, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda. ¿Qué tan relevante va a ser tener esta taxonomía? Nos quedamos medio pegados, parece, ¿no? Sí, parece, no sé si soy yo. Ahí, ¿soy yo mi pregunta?
Reviste. O sea, que acabamos de conocer la estructura de la taxonomía que está elaborando el Ministerio de Hacienda con una mesa importante. Y les pregunto, ¿qué tan relevante va a ser tener esta taxonomía que en Europa es súper relevante hoy día? Sí, por mi lado, Catalina, yo encuentro que todo lo que dé claridad a este tema aporta. ¿Ya? Y la taxonomía es algo que evidentemente da claridad en cuáles son los temas más cercanos a la sostenibilidad y que eso esté definido y que haya un acuerdo y que todos estemos con esa hoja de ruta. Me parece que obviamente aporta honestidad a este ecosistema. Así que me parece que es un avance súper importante y creo que hay que seguir por ese camino de tener claridad de un poco tener un mapa para poder moverse en esto, ¿ya? Porque de verdad que puede ser abrumador, ¿ya? Cuando una persona se mete en esto de sostenibilidad por primera vez, puede ser totalmente abrumador. De partida te van a salir como 50 siglas ahí que nadie entiende qué significan. Entonces, la verdad que, de verdad, agregar a ese mapa para que todos puedan entender lo mismo, me parece que evidentemente aporta. Sí, yo estoy de acuerdo con Gonzalo, pero creo que también hay que irse por a mí, como que personalmente no me gusta mucho cuando los temas se terminan como llevando así como obligatorios. Creo que esto tiene que nacer del corazón de la empresa, aunque sí creo que termina siendo como un empujón, como lo que hablábamos de la 461. Entonces, en ese sentido, aporta, pero también vamos a tener que ver efectivamente que no se termine, o sea, el ejemplo que daba antes, como que no termine poniendo los incentivos perversos o que vayamos todos corriendo para allá, haciendo que los riesgos los tengo por el otro lado. O sea, que ojalá termine llevando a que las empresas efectivamente hagan su propio análisis y terminen haciendo lo que es mejor o cómo esa empresa puede aportar de mejor manera y no corriendo en el fondo, no corriendo a hacer lo que tal vez no es lo más eficiente ni nada, porque me lo están diciendo. Un poco para ir cerrando, entonces, ¿es más difícil hacer empresa hoy día, ser director, ser ejecutivo, con todo esto que está exigiendo la sociedad? Yo creo que es más difícil de todas maneras, o sea, siempre digo, hoy día los ejecutivos se tienen que preocupar de ser sostenibles, se tienen que preocupar de la retención de talento, de seguir ganando plata, de ser innovadores y tecnológicos, porque si no la empresa va a quedar atrás, de competir en el mundo global. O sea, efectivamente, hoy día es más complejo ser ejecutivo que antes, donde tu meta era vender y acá estoy. Pero yo también encuentro que es más entretenido y más desafiante. Lo que sí, acá como mensaje también para cualquier ejecutivo de empresa y sobre todo para los directores, yo creo que hoy día sí conlleva más responsabilidad. O sea, siempre existía la responsabilidad, pero antes como que no se tomaba tanto en cuenta. Pero creo que es fundamental que hoy día, así como las empresas eligen a sus ejecutivos, los ejecutivos también elijan empresas. Y yo creo que, o sea, para mí hoy día sería impensable cualquier persona que esté ya sea en una entrevista de trabajo o en un cargo para director, no hacer ciertas preguntas si la empresa tiene ciertos temas, porque el alineamiento de los valores de la persona con los valores de la empresa es finalmente lo que va a terminar llevando, en el fondo, y acá ya no solo estoy hablando de temas legales, pero a la felicidad y tranquilidad psicológica de la misma persona. Entonces, y claramente hoy día hay más temas legales o hay penas más altas, hablábamos antes también de la ley de delitos económicos, por lo tanto, hoy día, y ojalá que todos se lo tomen en serio, nadie debería aceptar un directorio de una empresa, por ejemplo, que no tenga compliance o que no esté haciendo las cosas bien por ese lado. Y después ya se puede ver si es que efectivamente qué tipo de empresa quiero respecto a lo que hablábamos de los valores, al propósito o también a los mismos temas de sostenibilidad de ESG. Ustedes hicieron en BH Compliance unas 25 preguntas que hay que hacerse sobre el compliance de las empresas, que fue muy interesante, que nosotros publicamos en ESG y que vale la pena echarle una mirada. Así que los invito a que lo busquen en esas 25 preguntas interesantes. Gracias por difundirlo, Susana. Sí, es que es interesante porque en realidad efectivamente hay que preguntarse qué está ocurriendo en esa empresa y si yo voy a ser parte de ella, si comparto o no comparto con lo que está pasando ahí. Gonzalo,
¿Qué finalmente ocurre con las empresas que no agarren esto que estamos hablando? O sea, ¿qué va a pasar con esas empresas? Hoy día de verdad parece como que es imposible hacerse el leso, esconder la basura debajo de la mesa. A mí me parece que una empresa que de verdad no se suba a esto no va a sobrevivir en el mediano plazo, ¿ya? O sea, creo que... Y es porque en realidad las partes interesadas que te comentaba antes van a empezar a tomar decisiones en contra tuyo. O sea, los empleados no van a querer trabajar contigo, vas a perder talento. Hay muchos estudios donde salen que muchas decisiones de los consumidores están pasando por estos temas y eso se va a seguir incrementando, por lo cual va a tener menos gente que quiera comprar tu producto, ¿ya? Obviamente los reguladores están a empezar a apretar por todos lados. Entonces, la verdad que yo creo que eso te lleva a que realmente te tienes que subir al carro. Ahora, sigo pensando, y ahí muy de acuerdo con Susana, que realmente aquí la ética es la que tiene que mandar. Entonces, cuando tú te das cuenta que esto realmente hace que la sociedad funcione de mejor forma, que tu familia, tu hijo estén en un mejor mundo, hace todo el sentido. Entonces, más allá de las presiones que vienen por el lado de los stakeholders, lo que debería mandar es eso, saber qué está bien y qué está mal y bueno, hacer lo que está bien y tomar la decisión por ese camino. Escucha, que sería fácil la vida así, en realidad. Vamos, lo que es bueno es bueno. Oye, si todos pensaron igual. Sería fantástico. Oye, les agradezco montones. Muy interesante la conversación. Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance. Gonzalo Riederer, socio del área ESG Assurance de PwC Chile. Muchas gracias por esta conversación. A quienes no pudieron ver este live completo o quieren revisarlo de nuevo, les cuento que quedará en YouTube, en esghoy.cl y además lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Nuevamente agradezco, tengo que hacerlo, a nuestros socios estratégicos SQM, Engie, Capital, Plan Vital, BCI, Arauco, Scotiabank y Aguas Andinas. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Cata, y un honor también haber compartido este panel con Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, un gusto conocerla a ambas. Gracias a todos. Adiós. Que estén bien, que tengan muy buena tarde. Chao. Gracias.